Marcos, eso sí. ¿Creo o no? ¿Sí o no? Él se mete en todo. Y por eso es importante nosotros conocer qué piensa Dios y cómo es el diseño de Dios para nuestra vida, para nuestra ciudad, para el ministerio. O sea, nosotros necesitamos saber cuál es el diseño de Dios en la economía, en la parte económica, en lo económico. Por eso Dios me ha dado esta palabra que quiero compartirla con ustedes y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas. Lucas. Ubiquémonos en el Evangelio de Lucas. Y vamos al capítulo 12. Capítulo 12. Allí hay algo muy importante que Dios nos quiere enseñar. Dice así, Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Bien, aquí hay una enseñanza muy, pero muy interesante. Una enseñanza muy interesante. El Señor nos habla de el diseño de Él económico. Aquí nos está mostrando qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Y cómo debemos hacerlo. Aquí nos lo está mostrando en este texto. Vamos a desgranarlo por versículos, ¿sí? Como para poderlo entender mejor. Bueno, pero en sí, el Señor nos está diciendo que lo que Él busca no es que nosotros hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Amén. En el cielo. Porque todo lo que usted logre aquí no se lo puede llevar para la vida eterna. No se lo puede llevar. Así que es más importante que usted tenga ahorros en el cielo para que cuando tengamos juicio, esos ahorros me sirvan para ir al cielo. Amén. Si yo hago o guardo tesoros en el cielo y no en la tierra. Pero Dios nos quiere decir lo siguiente. En Lucas 12:13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parta conmigo la herencia. Es importante que nosotros como padres le busquemos dejar una herencia a nuestros hijos. Amén. Una herencia a nuestros hijos. Pero aquí lo que significa es que la herencia que ese hombre recibió, porque hay dos tipos de herencia. Una herencia que es física o material. Muchas gracias. Una herencia que es física o material y otra que es la herencia espiritual. Amén. Cuando se refiere a no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo, se refiere es a la herencia espiritual. Amén. La herencia espiritual. La mayoría de la gente se mueve por dejarle a los hijos una herencia física, una herencia material.
¿Ya? La gente piensa que su labor más importante es dejarle una casa, dejarle 2 casas, dejarle 2 carros o dejarle un carro. Eso es la motivación que la mayoría de la gente tiene en esta tierra. Y eso es una equivocación. Una equivocación. O sea, hemos sido mal enseñados, porque si todo el mundo funciona de esa manera, quiere decir que la codificación que esa persona tiene en el cerebro es igual al uno, al otro, al otro, al otro, al otro, y todo el mundo piensa, la mayoría piensan así. Hay una codificación que está aquí. ¿Por qué viene esa codificación? Porque ha sido instruido para que piense de esa manera. Por eso, Dios nos quiere sacar del error. Dios nos quiere sacar de la equivocación. Dios nos quiere sacar del engaño en que mucha gente vive. Cuando hablamos de la parte material, de esa herencia material, es donde la gente se mueve y se pega todo el tiempo de eso. Estamos hablando de que la gente se despreocupa de las cosas de Dios por ocuparse de las cosas materiales. O se preocupa más por las cosas de este mundo que por las cosas celestiales. Y ahí ya empieza a perder. Porque el mundo ha dicho que usted vale es por lo que usted tiene. Ese es el error. La mayoría de la gente piensa que vale es porque tiene carro o porque tiene una casa o porque tiene dinero en el banco. Usted cree que vale por eso. Y eso es lo que nos han enseñado. Si usted quiere ser alguien, tiene que estudiar. Porque si usted no estudia, no es nada. Y nada significa, es para que usted gane un buen salario y compre casa y compre carro. Pero no está por ninguna parte de la parte espiritual. La mamá a uno no le dice, preocúpese por leerme un capítulo diario de la Biblia. No, ella dice, estudie, pero estudie lo de los hombres, no estudie lo de Dios, sino lo de los hombres. Entonces, por eso, los hombres nos enseñan a que uno vale es por lo que tiene. Y nosotros nos criamos de esa manera. Y no es así. No es así. Yo no valgo por lo que tengo. Yo valgo por lo que soy delante de Dios. Yo tengo un valor muy alto delante de Dios. Tanto valor tengo que Él pagó un precio muy alto por mí. Es un alto precio lo que yo tengo. Y Él pagó con su vida y su sangre por mí. Así que yo tengo un alto precio para Dios. Amén. Además de eso, fui escogido por Dios, seleccionado, apartado de este mundo para Él. Así que tengo un gran valor para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es que nosotros hemos codificado algo diferente. Por eso en Mateo 6:19, coloquémoslo allí en pantalla, Mateo 6:19, nos dice 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. O sea, usted cuando tiene bienes materiales, usted se empieza a preocupar porque no se lo robe, porque no se lo raye, porque no se lo quite, para que no se lo muerda. Y esa es la preocupación de uno en este mundo. O sea, empieza a tener apegos al mundo. Y el Señor por eso dice, no hagáis tesoros tesoros en la tierra, porque eso lo convierte a uno en idolatría o en idólatra por los bienes materiales. Es un apego que uno coge a los bienes materiales. Y Él dice que esos apegos, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones y ladrones minan y hurtan, o sea, uno empieza a preocuparse porque no le quiten, porque no le roben, porque no le rayen, porque no le tumben. Esos son preocupaciones que inclusive mucha gente se molesta y ha reaccionado frente a las situaciones difíciles que encuentra porque alguien le tocó, porque alguien le robó, porque alguien le rayó. Y hay mucha gente que está está muerta, y hay mucha gente que está hospitalizada, y hay mucha gente que está paralizada por esa razón.
Entonces, Dios me habla de que ese tipo de apegos no es bueno en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Tenemos que entender el diseño de Dios. Amén. El diseño de Dios. La herencia espiritual es más importante que la herencia material. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una herencia material y no posee una herencia espiritual, o sea, no posee los principios de Dios, no los posee, el enemigo está detrás de él, como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, muchas veces una persona recibe una herencia y fácilmente la despilfarra o hace negocios equivocados y se queda sin herencia. O lo engañan y se queda sin herencia. O se casa y le roban la herencia. ¿Sí ve? Entonces todo esto es lo que sucede cuando yo estoy formado en las cosas de este mundo. Pero si yo estoy con Dios, si mi herencia es Dios, lo que yo tengo es para Dios. Amén. Lo que yo tengo es para Dios y lo pongo para él, para su reino. Así que lo que produzca, lo que Dios me ha dado, será para bendecir a mi Padre Celestial. Amén. Y el Señor, por ejemplo, me ha dicho que con lo que yo poseo, yo debo honrar a mi Padre con los bienes. No es que yo le entregue mi casa al reino, no, sino que lo que produce la casa lo puede utilizar el diezmo para que el reino se siga multiplicando. Y el Señor dijo en su promesa, dijo, reprenderé por vosotros al devorador. Así que al ladrón lo reprenderá Dios. A usted le evita un accidente, le evita que se estrelle, le evita que usted tenga problemas, porque Dios reprende por ustedes al devorador. Entonces, sí vale la pena entender que si yo estoy bajo el dominio del reino de Dios, Él se encarga de protegerme, Él se encarga de cuidarme. O sea, esa es la herencia espiritual que yo tengo de parte de Dios. Así que si algo recibo y lo entrego para mi Padre Celestial, todo lo que produzca, eso es protección de Dios y no te lo va a quitar nadie. ¿Por qué? Porque estoy con la herencia espiritual en mi corazón. Lo que yo recibí de mi Padre es la herencia espiritual. Cuando yo digo esto, digo es porque los principios de Dios están aquí en mi corazón. O sea, actúo con rectitud. Soy honesto en todas mis cosas. Soy justo para actuar. Temeroso de Dios cuando hago algo. ¿Ves? Porque si yo no tengo ese temor de Dios, entonces cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, yo recibo una herencia de mi padre y resulta que me caso. Todo lo que yo tengo empieza a ser de la otra persona. Y si la otra persona no está con Dios, porque yo rompo el patrón espiritual, porque el Señor me dijo, no se unan con yugo desigual. Y yo rompo el protocolo de Dios, entonces esa persona viene de pronto por los bienes que yo tengo. Y lo que hace es provocar una separación para que los bienes se repartan. Al repartirse, ya pierdo la mitad de lo que la herencia me quedó. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Entonces ya no tengo el 100%, sino el 50%, ¿verdad? Aparte de los grandes problemas que genera una separación, problemas emocionales, problemas de dolor, de tristeza, y todo eso es producto de que yo no recibí mi herencia espiritual. ¿Por qué? Porque no le doy valor a la familia. Le doy valor a los bienes, pero no a la familia. Entonces, Dios me enseña que la familia es lo más importante después de Él, mi esposa y mis hijos. Pero si yo no le doy valor a la familia, entonces en cualquier momento yo mismo la puedo destruir. Si yo no tengo la herencia de Dios, mi comportamiento no cambia, no cambia.
Y el Señor dice que dentro de las bendiciones como hijo de Dios es que donde yo ponga mi mano todo prospera. Pero si yo no soy hijo de Dios, donde yo me ponga mi mano todo ¿qué? Se seca. ¿Se da cuenta? Entonces por eso la herencia espiritual es mucho más importante que la herencia física o material. Amén. A eso se refiere. Este hombre recibió fue una herencia física. Y era esa herencia, cuando la persona recibe, también, aparte de espiritual, de que no es espiritual, el Señor dice que el ojo no se sacia de ver, ni el oído se sacia de oír. Eso quiere decir que la persona, así como este hombre, que recibió una herencia y le produjo mucho y ya tenía dónde guardarla, pero dijo, ya tengo tanto que tengo que derribar esto y hacerlo más grandes para guardar lo que estoy produciendo. Mire esto, hacerlo más grande, allí es donde está la avaricia. La gente quiere más, no se sacia, no se sacia. Por eso, cuando uno no tiene la herencia espiritual, está a riesgo de morir y condenarse en el infierno. Pero si usted tiene la herencia espiritual, usted no se vuelve avaro o ambicioso ni codicioso, sino que usted entiende que lo que Dios te ha dado siendo un hombre espiritual es para compartirlo con los que no tienen o los que le hacen falta. Amén. A este hombre muestra que es un egoísta, que es individualista, que no le importa nada a nadie, porque lo que él busca es seguridad. Es decir, yo voy a derribar estos bienes y voy a hacer unos hilos más grandes para poner más. Está preocupado por su seguridad, porque algún día no tiene, entonces me voy a sentar, a disfrutar y a rumbear. Eso es lo que la gente piensa, la gente vana, la gente del mundo piensa así. Pero la gente espiritual no piensa de esa manera. Dios me está diciendo que la forma como se maneja la economía no es así. No es con avaricia, no siendo un hombre ambicioso ni codicioso. Uno debe ser prudente para todas las cosas. Y Dios dice que cuando tenga la provisión y supla mi provisión, yo debo sentirme contento con lo que Dios me ha dado, con lo que tengo. Amén. Contento con lo que tengo. Pero si Dios me bendice, porque Él me llamó para bendecirme, o sea, Él no me llamó para que yo me quedara como estoy, como llegué. Él me llamó para bendecirme y me dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas. O sea, que prosperes económicamente como prosperes espiritualmente. Amén. Que prosperes en la calidad de vida, pero también que mejores el amor con tu esposa y la relación con tus hijos. Eso fue lo que le quiso decir Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es importante que usted entienda algo. Y es que el Señor nos muestra aquí, con este modelo económico, que usted tiene que buscar cubrir sus necesidades de sostenimiento. Usted tiene que buscar suplir sus necesidades de sostenimiento. ¿Cuáles son esas necesidades de sostenimiento? Él está hablando de un hombre que se le pasó, llegó al sostenimiento y ¡buf! Se le superó los ingresos, pero tenía codicia y no tenía a Dios en su corazón, ¿verdad? Porque se preocupó fue por los tesoros de la tierra y no los tesoros del cielo. Ustedes no son así, ustedes tienen el conocimiento de Dios, amén. Pero Dios me dice que en esto uno debe buscar el equilibrio económico del sostenimiento, de sostenimiento. Y debemos todos trabajar para el sostenimiento. El Señor también ha dicho que el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. En este caso también hay muchas madres y padres que son
consentidores o alcahuetes, ¿no? Y hay hijos que trabajan, pero no les exigen nada. Nada. Hay hijos que tienen vicios y los consideran, ay, pobrecitos. Pero ellos trabajan y se ganan la plata y nunca les exigen que aporten para la casa, porque son consentidores. Y así no funciona. El Señor dijo que el que no trabajaba, que no coma. Y una forma de uno enseñar a los hijos con responsabilidad es que deben aportar para la casa cuando están en casa. Cuando empiezan a trabajar, deben aportar. Ay, es que me da tanto pesar. No, le estás malformando a tu hijo, porque no le estás exigiendo lo que debe hacer. Por eso le da miedo cuando salir, a que no puede pagar la renta, a que no es capaz de hacer tal cosa, porque no lo enseñaste desde el principio. ¿Ves? Así que Dios nos enseña cómo manejar la economía y también cómo formar a nuestros hijos. ¿Sí ve? Cómo formar a nuestros hijos. Cuando hablamos del sostenimiento, hablamos de 6 cosas como mínimo y hasta 7. 6 cosas como mínimo y hasta 7. Usted tiene que saber que esas 7 cosas o 6 cosas deben estar suplidas para que te puedas sentir bien, bien. Pero también podrías sentirte mejor si tú le das un mayor ingreso a cada cosa. Por eso le voy a mostrar una imagen de la distribución, digamos, que Dios quiere que tú hagas equitativamente en tu presupuesto. En tu presupuesto. Ahí está. Ordenando mis finanzas, titulé así, metas de sostenimiento. Ahí lo pueden ver. Dice que hay 6 cosas básicas en el sostenimiento de una persona o una familia. Lo primero es vivienda. Lo segundo es alimentación. Lo tercero son los servicios públicos. Lo cuarto es el transporte y el vestido. El quinto es el ahorro. Y el sexto es el diezmo. Eso cubre el presupuesto completo. Y lo diseñé con porcentajes para que usted lo mire. Una familia se constituye de esposos. Y puse un presupuesto con la base de 2 millones de pesos. De 2 millones, ¿sí? 2 millones de pesos. Esa base de 2 millones está dentro del sector del estrato 3. Una pareja en estrato 3. El estrato 3 funciona entre 2 millones y 4 millones de pesos. Y 4 millones y medio de pesos. Ahí está el estrato 3, ¿ya? Entonces, esos ingresos pueden ser de una sola persona o de los dos. Ahora, por la situación que estamos viviendo en Colombia, ya no se puede trabajar una sola persona, aunque lo ideal sería que trabajara uno solo, ¿verdad? Porque así entramos el ingreso que pueda suplir todas las necesidades. Pero yo lo hice con 2 millones de pesos pensando en que el 35% es para vivienda, o sea, 700,000 pesos. Que la alimentación, que es el 25%, sean 500,000 pesos para el mes. Que el transporte, que equivale al 15% y vestido, son 300,000 pesos mensuales. Que servicios, agua y luz son el 8%, o sea, 160,000 pesos. El 7%, el 7% que sea ahorro o educación, el 7%. Y el 10% es lo que no puede faltar tampoco en tu presupuesto, porque es una ordenanza de Dios. Amén. Es ordenanza de Dios. El 10% del presupuesto que tú manejas. Si yo obedezco a Dios, las otras cosas vendrán por añadidura. Amén. Por añadidura. Le estoy enseñando para que usted, si usted no está haciendo esto,
empiece a presupuestarse. Cuando uno piensa en una renta de 700,000 pesos, usted tiene que saber que si usted va a San Fernando, usted no consigue ningún apartamento por 700,000 pesos. ¿Sí o no? Y si usted se gana 2 millones de pesos, usted no va a pretender que en el Limonar usted va a encontrar una casa o un apartamento por 700,000 pesos. Eso tiene que descartarlo. Amén. Así que uno debe apropiarse y buscar de acuerdo al presupuesto que uno tiene. Si el ingreso es de 3 millones de pesos, de 3 millones, estamos hablando del 35% de cada millón, el 35, o sea, 350,000 pesos, por 3 serían 1,050,000 pesos. O un apartamento de 50,000 pesos yo podría buscarlo ya en el Panamericano, en el Olímpico, en Colseguros, en Colón, ¿sí? 1,050,000 pesos. 1,050,000 pesos si me ganara 3 millones de pesos. Es el 35%. Dios me llamó, yo puedo que esté ganándome 2 millones hoy, pero Dios me llamó para bendecirme y prosperarme. Así que puede cambiar la circunstancia. Un hijo puede trabajar, mi esposa puede trabajar y yo pasar a 3 millones de pesos. ¿Sí me entiendes? Entonces allí ya podemos pensar en que, amado, yo deseo prosperar, yo deseo que seas prosperado. Entonces ya no quiero vivir en Agua Blanca, sino que quiero vivir en el Panamericano. Entonces ya podemos pasarnos porque mi ingreso es mayor, porque Dios me llamó para prosperarme. Amén. Eso es lo que Dios ha dicho sobre nosotros, que nos va a prosperar. Amén. Así que yo este presupuesto lo hice pensando en que usted no se va a quedar allí, sino que usted va a mejorar. Amén. Va a mejorar en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús. Alimentos. 35% vivienda. Como es un ingreso de 2 millones, entonces corresponden 700,000 pesos para vivienda. Bueno, usted tiene que sentarse con su esposa y su esposo y planificar las cosas según este presupuesto. Amén. Bueno, la mayoría de la gente no piensa así. Ay, no, ay, eso va saliendo. Y después preste acá, preste allá y ¡prun! ¿Por qué? Porque usted se salió del presupuesto. Usted consiguió un apartamento que le vale, ganándose 2 millones, consiguió un apartamento que le vale 1,100,000. Cuidado. Y ahí ya empezó a desfasarse. Entonces tiene que prestar plata para poder cubrir la comida o para poder cubrir los servicios, porque se zafó, se salió del presupuesto. ¿Ya? O sea, empezó a gastar más de lo que debe gastar. Y ahí ya Dios me está diciendo que usted comenzó a fallar, que usted comenzó a cometer el error, porque usted empezar a prestar ya está entrando en desobedecer a Dios, precisamente por el desorden en que usted anda. El Señor dijo que nosotros no pediremos prestado, sino que prestaremos. Amén. Prestaremos. O sea, el deseo de Dios es que nosotros no estemos endeudados. A nivel económico, Dios no quiere que tú estés con deudas en tu vida. Que no estés con deudas. Así que debemos acusar los principios de Dios para que nos vaya bien. Amén. Para que nos vaya bien. Si el esposo solamente se gana 2 millones de pesos, esto podría aumentar si la esposa monta un emprendimiento en casa. Por ejemplo, ¿sí? Voy a montar una tienda en casa. Voy a poner una venta de arepas en casa. Voy a fabricar en casa. ¿Sí? Entonces mis ingresos o los ingresos de la casa aumentan. Usted tiene que saber también que el diseño de Dios para una familia es que el esposo sea el que trabaje y no la esposa. ¿Sí? Pero ahorita es difícil. ¿Por qué Dios
quiere que la mujer se quede en casa porque tiene unas tareas muy importantes como atender los hijos en la casa. Atender. Por falta de atención y de cuidado de los hijos se pierden. Entonces todo lo que yo hice de trabajo se desvanece, porque si yo trabajé para que ellos crecieran, se educaran y fueran alguien a nivel de estudio y tuvieran de pronto mejores posibilidades laborales, aparte de lo que le estoy dando de herencia espiritual, y si eso se va al traste porque no cuidaron bien, porque la mamá no cuidó bien, entonces es como perder el tiempo o haber echado todo en saco roto. Por eso es importantísimo que la esposa esté en casa. Amén. Pero la esposa puede producir desde casa. La mujer puede aprender modistería y dedicarse a la reparación de ropa y está en casa cuidando a los hijos. ¿Sí o no? Usted puede montar un negocio de venta de arepas y está en casa y trabaja 3 horas y atiende a sus hijos. Y hay un ingreso que entró adicional y está cuidando a sus hijos. Amén. ¿Cómo le parece eso? ¿Ah? ¿La qué? ¿La platica para el paseo? ¿Para el paseo? ¿Sí? Ah, es que eso aquí, usted puede jugar con el 7%. Usted puede jugar con el 7% para recreación. Aquí yo digo inversión, ¿no? Inversión. Porque invertir en recreación es importante. Es inversión. Entonces, yo manejo ese 7% como inversión en recreación, que es importante para la unidad familiar. Pero también, si usted puede ahorrar, pues los puede ahorrar. ¿Sí? Los puede ahorrar. Hay momentos en que no puede ahorrar porque en dinero, pues, porque la recreación usted la metió allí y ya no le quedó plata para ahorrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pensar? En mejorar el ingreso. Tengo que pensar en eso. Entonces le digo a mi esposa, mami, ¿por qué no montamos un negocio y lo atiendes tú aquí en la casa? Entonces, es otra forma de ingresar dinero a la casa. ¿Para qué? Para que podamos tener recreación que nos hace falta, ¿sí? O monto un negocio de vender almuerzos. Es que nosotros hemos hecho todo eso, ¿saben? Nosotros nos hemos rebuscado también. Yo recuerdo, ¿cierto, mi amor? Recuerdo que en casa yo estaba trabajando en mi empresa y necesitábamos un ingreso adicional. Le dije, mami, hagamos algo, ¿qué podemos hacer? Entonces me dijo, preparemos almuerzos. De una, mi amor. Como yo también le hablo a la cocina y me gusta, dije de una, vamos a buscar clientela. Y nos hicimos con una persona que conocíamos que tenía una empresa como Diagonal, donde vivíamos nosotros en la base, y fuimos hasta allá y le dijimos, ella tenía una empresa con 30 empleados. Entonces le dijimos que estábamos interesados en darle provisión de alimentos a los empleados de la empresa y que le teníamos un precio especial. Y todos copiaron. Y la sala de mi casa se convirtió en el restaurante con 30 almuerzos diarios. Eso ayuda para mucho, mucho. El almuerzo deja normalmente, la comida deja normalmente el 100%. Mínimo, deja el 10%. Imagínense ustedes que si yo vendo 30 almuerzos a 10,000 pesos, me gano 5,000 pesos por cada almuerzo. Y si vendo 30, son 3 por 5, 15, 150,000 pesos en un solo día. Así que la plata está hecha, ¿no? ¿Sí o no es así? Está hecha. ¿Usted cree que uno va a subir por presupuesto con esto? No, no. Así que a ponerse las pilas, sin abandonar lo más importante que es la herencia espiritual. ¿Amén? La herencia espiritual. El promedio de ingresos del estrato 3 en Colombia es de 3 millones de pesos. El promedio de ingreso mensual del estrato 3, el promedio. O sea, quiere decir que hay unos que se ganan más y otros que se ganan un poco menos.
pero el promedio es 3 millones de pesos en el estrato 3. En el estrato 4, el ingreso es mucho mayor, un poco mayor, que el promedio es 5.500.000 pesos. El promedio de ingreso mensual en el estrato 4. A usted le queda de tarea averiguar el estrato 5 cuánto queda el promedio. Es la tarea. Bueno, para que cuando sea estrato 5, entonces usted sepa cuál es el promedio que debe tener. Bueno, bien, entonces decíamos que el modelo económico del Señor, cuando Él nos habla de que en el versículo 14 dice, mas Él le dijo, hombre, que Él me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor, y le dijo, mirad y aguardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos han engañado de manera equivocada, que valemos por lo que tenemos. El valor de una persona está en que lleve la esencia de Cristo, siendo un hombre justo, recto, servicial, honesto, respetuoso, amoroso con todos, especialmente con la esposa, temerosos de Dios, responsables y amigables. Amén. Si uno tiene eso como hijo de Dios, yo le aseguro que con esas características, si usted está trabajando en una empresa, a usted no lo van a votar. Antes, al contrario, usted lo necesitan en esa empresa porque tiene algo especial. Amén. Y ese algo especial se lo ha dado ¿quién? Dios. Amén. Ese es el valor que una persona tiene cuando está manejando la herencia espiritual y no lo material. En el versículo 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El Señor nos está diciendo acá que la mayoría basa la seguridad en los bienes que posee. Y que la ambición y la codicia está de continuo en el corazón. Por eso el diseño económico de Dios es totalmente diferente al diseño de los hombres. Es diferente. Nosotros tenemos que estar más preocupados por hacer tesoros en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo? ¿Se han hecho la pregunta? ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Mm? ¿Ya se preguntaron eso? ¿Cómo? Sirviendo en la obra del Señor, ayudando a los demás, ¿sí o no? Ayudando a los demás. ¿Ah? Obedeciendo a Dios, haciendo tesoro en el cielo es obedecer la palabra de Dios. Bien, el Señor nos lo refuerza con esta parábola. Dice así. Dice, entonces dirás también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice el Señor, porque tuve hambre y no me diste de comer. Oiga, esto ya es algo espiritual, ¿sí? Aquí es donde uno hace tesoros para el cielo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y no me dijiste, perdón, tuve sed y no me diste de beber. O sea, no cubrimos la necesidad de nadie. Somos tan egoístas que no nos importa nadie. O sea, rompemos el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Entonces lo que la gente vive es primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Eso lo han oído ustedes alguna vez? Tal vez hasta usted mismo lo ha dicho.
Primero yo, segundo yo y tercero yo. O sea, usted rompe el segundo mandamiento allí y el primero, porque lo primero tiene que ser Dios y lo segundo el prójimo. Amén. Y si usted no sirve al prójimo, usted rompe el segundo mandamiento, está en desobediencia a Dios. Así que una forma de hacer tesoros en el cielo es ayudando a los demás. Amén. Ayudando a los demás. ¿Cómo? Dándoles alimento y cubriéndoles las necesidades que la persona tiene. En este aspecto es algo muy importante que les quiero decir. Uno no se puede entrar en el error de decir yo hago un pacto con Dios para darle de comer a este drogadicto todo el resto de su vida. No. Y es lo que la mayoría hace. Llega el hombre a pedir, tenga. Al otro día, tenga. Lleva un mes y tenga. Lleva 6 meses y tenga. Lleva 1 año y tenga. Lleva 5 años y tenga. 10 años y tenga, y tenga, y tenga. Y usted nada hace por él. Solamente le da comida. Sabiendo que espiritualmente ese joven lo que está es atado por Satanás. Pero como usted no activa el mundo espiritual, porque la herencia espiritual no está en este hombre, entonces ese puede lograr mucho y le tira comida todos los días a un drogadicto o a un pordiosero. Pero eso no resuelve el problema. Uno tiene que aprender a formar a la gente, a formar. Y si hay una persona que tiene una atadura, lo que tenemos que buscar espiritualmente, los que tenemos herencia de Dios, es desatar a esa persona de ese lugar donde se encuentra. Amén. Y al orar por esa persona, ese espíritu inmundo lo deja. Nosotros conocemos gente que es muy buena y en la calle hay gente que es profesional, que tiene estudio, que tiene una actividad que lo hace bien y están tirados en la calle. Lo hemos tenido en casa. Llevamos 14 personas en casa que hemos metido de la calle, en mi casa, y hemos tenido profesores, licenciados en mi casa, drogadictos, mecánicos, drogadictos, zapateros, drogadictos. Pero para la gloria de Dios se han recuperado. ¿Sí? Cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado. Pero también, no es que los sostengamos por de por vida. Tenemos que enseñarlos a que ellos tienen que sostenerse a sí mismos. Ellos mismos se deben sostener en vivienda, en comida, en recreación, en inversión, en servicios. Ellos mismos tienen que pagar sus servicios. Amén. Es la calidad de vida de uno está en lograr tener el sostenimiento personal. Cuando yo me sostengo bien, yo estoy bien. Me siento bien y me siento importante porque yo mismo me sostengo. Amén. Y eso me da valor, dignidad delante de Dios. Entonces, por eso hemos logrado muchas cosas. Yo recuerdo a Octavio. Octavio era un chico de la calle y era drogadicto. Todos los días pasaba por mi casa trabajo. Él metía pepas y alcohol y todo eso. Un día me dijo Dios que él lo iba a sanar y él lo sanó al tercer día. Y ese muchacho era reciclador y todos los días vendía 30, 40, 50 y se los iba a consumir y mantenía trabajo todo el día. Cuando fue liberado de eso, él siguió trabajando en reciclaje, pero ya no consumía. Entonces le dije, ahora vas a guardar, me vas a dar 10,000 pesos diarios para completarlo de una habitación. Y la vamos a buscar y te vas para esa habitación. Entonces me empezó a dar 10,000 pesos. Como le vi el esfuerzo y el deseo, le compramos una cama. Y en la habitación que alquilamos le pusimos la cama. Y le dije, ahora me seguís dando 15, porque vamos a comprar sábanas,
vamos a comprar cobijas, y entonces me siguió dando. Y le empezamos a comprar, y la persona llegó a tener equipo de sonido, televisor, muy bien en una habitación, le cambió su estilo de vida y nunca más volvió hacia atrás. Era un servidor incondicional aquí en la iglesia. ¿Quiénes lo conocieron a Octavio? Aquí hay varias que conocieron a Octavio. Y ustedes se dieron cuenta cómo vino Octavio, ¿sí o no? ¿Cómo vino? Y salió totalmente diferente de este lugar. Se mantuvo, 7 años se mantuvo. Recuerdo que como la gente lo conocía por el barrio que era el Rolo, el drogadicto, cuando salíamos a predicar, nos fuimos a una campaña evangelística en Ecuador, 19 días, y lo dejamos en casa a él. Y la gente decía, ¿y cómo dejaron los pastores a ese muchacho que es un drogadicto? O sea, lo seguían tildando de drogadicto. Y el muchacho estaba recién convertido y nos fuimos y le dejamos encargado la casa. Él durmió en la casa nuestra. Es la confianza que se le debe dar para formar a una persona. ¿Sí es? Así que lo que nos asiste a nosotros, para nosotros hacer tesoros en el cielo, es esto. Nos dice también en el versículo 43, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Oiga eso, es preocuparnos por los demás. Eso es hacer tesoros para el cielo. Amén. Eso quiere decir que a mí me debe importar la gente. Yo no puedo ser indiferente a los demás, a las necesidades de la gente y pensar solamente en mí. Yo debo pensar en las necesidades de los demás, porque el Señor ha dicho que bienaventurado es mejor dar que recibir, ¿verdad? Así que si yo activo el reino de Dios, la bendición de mi Padre estará sobre mí. Él dijo, ocúpate primero de mi reino y de mi justicia, porque yo me ocuparé de todo lo tuyo. En otras palabras, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas te vendrán por añadidura. ¿Quién las trae? Dios. ¿Quién me da hijos sanos? ¿Quién me da hijos rectos? ¿Quién me da hijos justos? Dios. No soy yo, es Dios el que me los da. Amén. ¿Quién me da hijos trabajadores y no perezosos? ¿Quién me da hijos responsables y no irresponsables? Dios, ¿verdad? Así que si yo busco primero el reino de Dios, si yo busco la herencia espiritual, no la física, sino la espiritual, le estoy entregando a mis hijos el mejor tesoro que puede haber. ¿Por qué? Porque no tendrá mi bendición, o sea, mi casa, sino que tendrá la bendición de mi Padre, que no solamente le puede dar una casa, sino mucho más que una casa. Amén. Si la persona tiene el corazón recto delante de Dios, puede tener una casa o dos y no le daña el corazón, porque él sabe para qué son los bienes que le da Dios, que es para ayudar a los demás. Amén. Y ojalá le dé más para que pueda ayudar más. Y de eso es que se trata. Estamos hablando de la economía, de cómo Dios maneja la economía, la enseñanza que Dios nos da a nivel de economía. Amén. Pero también nos dice el Señor que en el versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, cuando uno es indiferente a la necesidad de la gente, es indiferente a la necesidad de Dios. Amén. Es indiferente también. Y miren lo que dice aquí, que es tremendo. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea,
el que recibe la mejor herencia, que es la espiritual, tiene vida eterna. ¿Cuántos de nuestros hijos actualmente, por no haber recibido la herencia espiritual, ahora están a punto de perderse? En la iglesia está lleno de esto. ¿O no es así? Hay muchos hijos de los que vienen a la iglesia que no están con el Señor. No están. Porque nos hemos preocupado por una herencia material, pero no por una herencia espiritual. Y la herencia espiritual trae vida eterna. Pero la herencia material trae el castigo eterno de Dios. ¿Me están entendiendo eso? ¿Sí? ¿Lo están recibiendo? Así que Dios nos está hablando de el modelo económico de Jesús para que nosotros caminemos en este modelo. El Señor nos habla también dentro de la misma economía que no debemos gastar más de lo que nos ganamos, que no debemos entrar en endeudamientos. Mire lo que dice Deuteronomio 28:12. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, cuando uno tiene herencia espiritual, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Así que el endeudamiento no es de Dios. Que no despilfarremos. ¿Usted sabía que hay gente despilfarradora? ¿Usted sabía eso? Que lo que tiene no le alcanza la plata. Mire, hay muchas formas de despilfarrar. Cuando usted deja los bombillos prendidos en la casa, todos los bombillos están prendidos y usted sale y se va. Esa es una forma de despilfarrar. ¿Por qué? Porque está gastando más de lo que debía gastar. Uno podría, ahora que hablaste de recreación, uno podría manejar o administrar bien los recursos. Por ejemplo, aquí hay gastos fijos en este presupuesto que hicimos. Hay gastos fijos y gastos variables. ¿Cuáles son los gastos fijos? El gasto fijo que tenemos mensualmente fijo es la renta. Eso no varía. Usted hizo un contrato por 800, 1 millón de pesos y eso es durante todo el año fijo. ¿Sí o no? No, ese es un gasto fijo. Pero los servicios es un gasto variable. Variable. Porque una vez le llega a 120, otro le llega a 140, otro le llega a 160 y es variable. Se llama gasto variable. Ese gasto variable es controlable y yo lo puedo reducir. Como el gasto alimentos también lo puedo reducir. Por ejemplo, ¿qué hace la mayoría de la gente al mercar? ¿A dónde va? A donde le queda más cerca. ¿Sí o no? La tienda. ¿O no? La tienda. La tienda no vende huevos, no compra huevos para vender huevos. Eso lo probamos en pandemia. En pandemia. En pandemia yo compraba los bultos de azúcar y el azúcar me salía a la libra 1,000 pesos. Y en la tienda estaba a 2,200 pesos en pandemia. O sea, más del 100% en la tienda. En el supermercado lo encontramos con el 55 o el 60% de más del costo real en el supermercado. Pero si usted va al mayorista, usted encuentra un precio favorable. Y eso es lo que yo quiero hacer con la tienda solidaria. Manejar el precio económico para la iglesia. Amén. Favorecer la iglesia de esa manera. Eso con respecto a la parte de alimentos. Pero hay otra cosa. Usted tiene grano y tiene azúcar y tiene sal y tiene café y aceites. Eso en los supermercados.
Pero si usted se va a la galería y va a las bodegas, encuentra más económico de lo que encuentra usted en un almacén. Y si usted va y compra en la galería la remesa de la fruta, las verduras, la carne, le sale más barato que comprarlo en el centro comercial o en la tienda. ¿Sabe cuánto se ahorra usted en eso? Un promedio, un 40% de lo que usted gasta. Si yo le dije a usted 500,000 pesos, 500,000 pesos le puse en el presupuesto, ¿sí o no? Pero si usted hace lo que yo le estoy diciendo, usted va a la galería cada 8 días. Yo le digo porque yo voy a mercar. Llevo 50 y Llevo 57 años mercando. Desde los 7 años empecé a mercar. Mi mamá tenía tienda y yo iba a mercar con mi hermano, con el que vino de por allá de Bucaramanga. Nos mandaban a los dos. Y para mí me era un deleite que me mandaran a la galería. ¿Sabe por qué? Porque para mí el gozo más importante era venirme en la carretilla de don Pedro. Y el Pedro me daba a manejar el caballo. Entonces para mí era una emoción y yo disfrutaba de eso, disfrutaba de manejar el caballo y me acostumbré a mercar. Cuando ya me casé, yo merco. Desde que gané mi primer salario, merco para mi casa. Así. Entonces, conozco de precios, conozco de dónde venden lo más económico. Al voltear a una cuadrita, a voltear, la diferencia es en 4,000 pesos por un producto, por una libra. Y usted no tiene ni idea. Si usted hace eso, se quita la pereza y se va para la galería, usted encuentra precios muy favorables y usted le puede bajar el 40% a ese presupuesto de 500. Si le quito el 40% a 500, ¿cuánto me da? Me ahorro 200,000 pesos que me sirven para recreación. Hoy no más fui con alguien que va a hacer un emprendimiento y le dije, camine, vamos. Ay, pastor, aquí vale 2,100 pesos y allá me vale 4,500 por la casa. Una cosita, una. Yo, ¿te das cuenta? Me dijo, uy, no, 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 no. Estos precios me están enloqueciendo. Claro, porque uno no sabe. ¿Sí o no? No sabe. Pues todo eso está para uno dejar de despilfarrar el dinero y ahorrar. Amén. Y ahorrar. ¿Cuántos están gozando esta palabra hoy? ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Dice en Isaías 55:2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, Dios nos está invitando a ser buenos administradores. Amén. Deja de comer en la calle, hermano. Yo no acostumbro eso. Una salida a la calle son 70,000 pesos. Mientras que si yo compro y lo hago en mi casa, yo me voy a comer un chorizo por allá en la calle y me cobran 7,000 pesos por el chorizo, más la empanada me salen 10,000 pesos, la arepa 10,000 pesos con chorizo. Mientras que a mí me vale, con arepa y todo, no me llega a 3,000 pesos si yo lo hago. Mira esto. ¿Sí ves? Entonces, es cuestión de uno levantarse a manejar un buen presupuesto y ser un buen administrador en el reino de Dios. Amén. A nivel, no es difícil ya a otro nivel. Digamos, Dios también interviene en el modelo económico ministerial. ¿Ustedes creen que Dios a su iglesia la tiene bajo la mira de su modelo económico? La iglesia. Lamentablemente, también hemos roto el protocolo de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que haciendo lo que yo hago,
están buscando solamente el dinero de la gente, ¿ya? Para enriquecerse. Jesús no fue rico. Jesús no fue rico. Jesús cubría sus necesidades. Pero hay pastores que se enriquecen y manejan carros último modelo, guardaespaldas, y uno dice, wow. Y el banco está lleno de plata y uno dice, wow, ¿qué es esto? Habiendo tanta necesidad. Pero no solamente pasa en la iglesia cristiana, también pasa en las otras denominaciones igual. La iglesia tradicional está llena de oro en el palacio, llena de oro, y la gente está aguantando hambre en África y en los países latinos. ¿Y qué hace la iglesia por la gente? Nada. Ese patrón hay que romperlo. Ese patrón hay que romperlo. Nosotros empezamos a romperlo con el almuerzo solidario, dándole un precio muy favorable a la gente para que coma en la iglesia. ¿Sí o no? Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús con la tienda solidaria. La tienda solidaria, para que la gente pueda comprar a precio económico también. En pandemia, llegó un momento en que entró una bendición, porque Dios es así, Dios es bueno. Entró una bendición y vendía azúcar a 1,000 pesos. Y cuando entró la bendición, la bajé al 50%, o sea, a 500 pesos libra, para favorecer a la gente. Y ese es el verdadero sentido de la iglesia. Romper el protocolo comercial y a favorecer a los hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mañana otro modelo saldrá. Empresarios. Donde al montar una empresa no va a ser para tener utilidades el que monte la empresa. La iglesia puede montar una empresa. La iglesia. Y que en lugar, yo puedo montar una empresa y pagarle un salario a una persona, ¿sí? O a 2, o a 3, 4 personas, 5 personas. Por ejemplo, montemos un taller de confecciones, por ejemplo, ¿sí? Le pago el mínimo a una persona. Lo que hace la empresa es comprar las máquinas, contratar personal y le pago el mínimo a cada uno. Y lo explota a la persona de 10, 12 horas con el salario mínimo. Eso es lo que hace la empresa privada, la empresa normal, el empleo. Pero la empresa de Dios no puede ser así. Eso de todas maneras genera utilidad. Porque si no, la gente no pone el negocio. Pues la idea de Dios es que no haya utilidad para el inversionista, sino que la utilidad que genera la inversión sea para apropiarle al salario del empleado y que el empleado, en lugar de ganarse el mínimo, llegue a ganarse 2 millones de pesos haciendo la operación que está haciendo, porque la utilidad fue trasladada a esa persona. ¿Me entendieron eso o no? ¿Sí? Ese es un modelo económico que rompe la tradición, que rompe con el concepto tradicional de la empresa en Colombia, ¿o no? Y favorecemos a los hijos de Dios. Eso es para el futuro. A mí me gusta pensar así, ¿ya? Me gusta. Nosotros sabemos hacer yogur. Yo puedo hacer yogur con un grupo de gente y poner a vender y que la gente se gane muy buen dinero, digamos una idea. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, o puedo comprar un volumen de lo que sea y que la gente venda y se gane la utilidad completa a la gente y traiga el costo. Muchas ideas hay para favorecer a la iglesia, a la familia de Dios. Amén. Por eso, ¿qué espacio hay para que llene de plata a un pastor si la gente necesita ser ayudada en todo momento? ¿Sí ves? Bien. A nivel municipal, departamental o nacional, no es tan difícil uno saber que se podría controlar todo. Por ejemplo, si yo sumo el ingreso de los prediales, el predial de una casa vale 2 millones de pesos,
1.500.000, 3 millones y pico, ¿sí? Y todo eso le entra al fisco. Le entra el IVA de todos los productos que usted compra. Le va para el gobierno. Todos. Cuando usted compra gasolina, el 4% va para el gobierno. Cuando usted tiene una cuenta bancaria, va para el gobierno. O sea, el capital que recibe el municipio, el departamento y la nación es mucha plata. Mucha. El problema es que tenemos malos administradores, que es diferente. Porque no administramos las cosas según el modelo económico de Dios, sino el modelo económico del hombre. Y el modelo económico del hombre es para favorecer los suyos. Y por eso los políticos lo que hacen es favorecer los suyos, los que ya ayudaron en la campaña. Entonces contrata gente donde no hay necesidad de contratación. Y le pone un salario de 1.800.000 de 1,5 millones. Por eso ustedes ven una cuadrilla de 12 abriendo una alcantarilla. Y hay 2 abriendo la alcantarilla y los otros 10 sentados en el antejardín mientras esos trabajan. ¿Le han visto o no? Así es. Le están pagando gente innecesariamente. ¿Y sabe cómo se llama eso? Burocracia. Burocracia. Eso es contratación ilegal. Porque están despilfarrando el capital de la gente que pagamos impuestos. ¿Sí ve? Entonces, cuando hablamos que si alguien maneja el modelo económico de Jesús, no haría una cosa de esas. Lo que hizo Bukele, por ejemplo, en El Salvador. ¿Te recuerdas lo que ha estado haciendo Bukele? Y lo que está haciendo Milei en Argentina. Milei, la campaña de él fue una motosierra. Una motosierra en la mano, ¿no? Y dijo, con esta motosierra voy a acabarla con los políticos, voy a acabar con la corrupción, voy a acabar con no sé qué. Y eso es lo que está haciendo, está tirando a la cabeza a todo el mundo. Y eso es darle orden a un país. ¿Sí ve? Eso es ordenar un país. Cuando yo quito la burocracia, me va a sobrar mucha plata para poder pavimentar las calles, para mejorar la educación de la gente. ¿Sí ve? Son millones lo que yo ahorraría si quito la burocracia del país, de mi ciudad, de mi departamento. Pero como son malos administradores porque no manejan la economía de Dios, porque cree que esa es vieja y esa hace 2,000 años, ¿eso para qué? Como si no tuviera vigencia y es más efectiva que la economía de los hombres. ¿O no es así? ¿Sí o no? Si ellos se interesaran más por la gente que por sus propios pecurios, nosotros no estaríamos en estas dificultades en que nos encontramos como ciudad de inseguridad, porque le meteríamos plata a la seguridad, habría justicia social, quitaríamos la guerrilla, quitaríamos el narcotráfico y la inversión extranjera vendría a nuestro país. Y así todo el mundo trabaja. Pero como no estamos interesados en eso, entonces somos malos administradores. La corrupción. El que llega es para sacar plata por montones por los 4 años que está. Entonces hace contratos donde le entregan el 20% por debajo de cuerda. Corrupción. Mientras que ese 20% se podía de 2,000 millones de pesos o de 3,000 o 5,000 millones de pesos, el 20% es una millonada. Eso podría irse para la salud, eso podría irse para la educación, si nosotros realmente invirtiéramos en el modelo de Jesús. Pero no, creen que es antiguo y no es así. Ellos son los que están haciendo las cosas mal, no Dios. Pero por no tener a Dios es que no funcionan las cosas. Amén. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ya me empecé a emocionar con esta parte. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche y por esta palabra que yo creo que nos ayuda mucho a edificarnos según el modelo de Dios. Amén. Ese modelo económico del Señor. Ahí les voy a mandar en los grupos los ancianos. Todos los ancianos tienen esta figura.
del círculo para que se lo manden a ustedes y usted maneje ese porcentaje, manéjelo. Eso le va a ayudar mucho a apropiarse. Amén. Y si está gastando mucho, por ejemplo, en comida, porque hay gente comilona, hay gente que restringe el 10% ese es el que le echan mano primero, al de Dios, al 10%, ¡chac! ¿No? Y aumentan la comida, los glotones. Y esa plata es para comer en la calle, gastar dinero así, pero a Dios lo sacamos. Y empiezan los problemas para la persona. Empiezan los problemas. Porque el desobedecer a Dios trae ¿qué? ¿Qué trae? Maldición. Deuteronomios 28:15. Si desobedeces las palabras que yo prescribo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldiciones.